Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos de nueva cuenta en el espacio Escuela de Transparencia y Ciudadanía del Consejo Consultivo de la SEGAIP. Antes de comenzar quisiera señalar que en algún espacio llegó a hablarse sobre órganos garantes de transparencia. Quiero señalar que solamente existe un órgano garante del derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales en el estado de San Luis Potosí. El Consejo Consultivo no es un órgano garante, es un mecanismo de participación ciudadana por mandato de ley que tiene ciertas atribuciones orientadas a fortalecer el derecho de acceso a la información pública y a la propia institución. Dicho esto, quiero hablarles en esta ocasión del derecho a la protección de datos personales. Pues bien, ¿qué son los datos personales? Una primera definición aportada por Acuña Llamas señala que estos son un objeto inmaterial, son propiedad de los individuos y tienen un gran valor para las instituciones y sobre todo para las empresas privadas. En este último caso, en temas como mercadotecnia, publicidad o venta de productos y servicios. Existe un conflicto entre la transparencia y la protección de datos personales, ya que se habla mucho de transparencia, de rendición de cuentas, de acceso a la información. No, si bien lo público se tiene que transparentar como un derecho de las personas, también el Estado tiene la obligación de proteger aquello que no es público. Lo que no es público son entonces los datos personales. Académicos como Medina Guerrero han señalado que hay que dar respuesta a las solicitudes de información, pero también implica esto proteger los datos de carácter personal. El derecho de acceso a la información pública implica el deber de proteger lo que no es público. En cuanto al marco jurídico, comenzamos con la Declaración Universal de los Derechos Humanos que protege la vida privada de las personas en su artículo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada. En nuestro país, el artículo 16 de la Constitución señala que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación o cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición. Hablaremos de dos instituciones y tres normativas que protegen los datos personales. A nivel federal, el INAI es la autoridad responsable de defender nuestros datos personales cuando esté en poder de instituciones del sector público federal y de privados, existiendo más de 4 millones de unidades económicas según el INEGI que manejan datos personales. En el estado de San Luis Potosí, la SEGAIP garantiza la protección de nuestros datos personales cuando estén en poder de municipios o sujetos obligados de nuestro estado. Hay que señalar que existen un total de 254 sujetos obligados en el estado de San Luis Potosí, entre ayuntamientos, organismos autónomos, partidos políticos, sindicatos, etc. ¿Qué son los datos personales? Es la información que nos distingue, que nos diferencia de otras personas. La definición legal es cualquier información concerniente a una persona física, expresada en números, en letras, en formato alfanumérico, fotografías, sonidos, etc. Ejemplos de datos personales: nuestro nombre, domicilio, teléfono particular, celular, correo electrónico, incluso el RFC, la CURP, números de cuenta bancaria, historial crediticio, entre otros. Pero también hay que hablar de datos personales sensibles. Hay una diferenciación. Son aquellos que se refieren a nuestra esfera más íntima, que pueden dar origen en su utilización indebida a discriminación o representar un peligro para una persona. Entre ellos, el origen racial o étnico, el estado de salud pasado, presente o futuro, inclusive nuestras opiniones políticas. Es un deber entonces del Estado garantizar la protección de los datos personales. Muchas gracias.